Buenas noches a todos. Good evening to everybody. Vamos a preparar nuestros corazones esta noche Prepare our hearts tonight y para ver qué Dios nos tiene. to see what God has for us. Vamos a inclinar nuestros rostros. And we're going to bow our heads. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por esta atardecer, for this evening, por darnos la oportunidad for giving us the opportunity de bendición of blessing, de estar aquí todos juntos. of being here together. Te pido que tú estés con los que vienen en el camino. I pray that you be with those that are on their way here. Gracias por estar con nosotros toda esta semana, Señor. Thank you for being with us all this week. Te pido que prepares nuestros corazones We ask you, Lord, to prepare our hearts para recibir de tu palabra to receive of your word, y nuestros oídos and prepare our ears para escuchar to hear el Espíritu Santo the Holy Spirit y poder actuar and to be able to act lo que escuchamos de ti what we hear from you cuando salgamos de aquí. as we leave this En place. tu nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Buenas tardes. Good evening. Los voy a invitar a que tomen su lugar. I want to invite you to please take your spots. Les iba a decir que si gustan recorrerse para que escuchen bien, pero el micrófono está muy alto, ¿verdad? I was going to ask if you guys wanted to come forward so you can hear better, but the mic's a little loud, no? Porque antes de comenzar no le damos un aplauso a Marta, agradeciendo a Dios por su vida, por su cumpleaños. Why don't we thank the Lord for Martha's life? A pesar de que se escucha que está enferma, Because even though she may sound like she's a little sick, y pues en vez de irse a festejar, aquí está adorando al Señor. Amén. instead of partying all night, she's here with us, partying with the Lord. Amen. Y es el mejor festejo. That's the best form of a party we can have. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra serie El Poder del Perdón, libérate a través del perdón. And today we're going to continue with our series, The Power of Forgiveness. Free yourself through forgiveness. Y el tema pasado estuvieron hablando el perdón que recibimos, perdonados para perdonar. And last Sunday we received a message, forgive to be able to forgive. En ese tema nos pudimos mirar en un espejo de verdad, And then that message we were able to see ourselves in a reflection of truth, donde pudimos ver que el perdón es una cadena de eslabones, where we're able to see that forgiveness is a chain de confrontación de gracia y de verdad. of confrontation of grace and truth. Pero para todo esto con el propósito de saber vivir y reflejar All of this with the purpose to know how to live and reflect ese perdón que Dios nos permite como regalo, amén. that forgiveness that God gives us as a gift. También aprendimos que la disciplina y la confrontación no es una manera de rechazo, And we also learned that discipline and correction is not a form of rejection, sino que es una manera de confrontación que es como un bisturí necesario para que por medio del rencor no nos pudra o nos eche a perder esa parte del cuerpo. So confrontation is necessary so that we don't become bitter and that rots our insides. También vimos cómo David fue confrontado por el profeta Natán, We also saw how David was confronted by the prophet Nathan, donde al darse cuenta de su pecado y arrepentirse se abrieron sus ojos where he was able to finally see his sin and open up his eyes and repent. y él puede darse cuenta de la necesidad que tenía de ser perdonado. And he saw the need that he had to be forgiven. Y hoy entramos a nuestro segundo tema que tiene por nombre el perdón que damos, la decisión que rompe cadenas. And today we're going to enter our second theme, which is the forgiveness we offer, the decisions that break chains. ¿Oramos? Let's pray. Padre, te damos gracias porque nos permites estar nuevamente en tu casa. Lord, we thank you because you allow us to be here in your home.
Gracias, Señor, porque sabemos que es tu Espíritu Santo el que sigue hablando a nuestras vidas. Thank you, Lord, because it's your Holy Spirit that allows us to speak into our minds. Rogamos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, We ask you to speak into our minds, our thoughts, and our ears. que todo nuestro ser pueda ser transformado por medio de tu palabra May we be able to be transformed by your word. y que sea tu Espíritu Santo revelándonos y redarguyéndonos todo aquello que es necesario cambiar. And may your Holy Spirit speak to us and stir in us everything we need to change. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. We put Amén. this time in your hands in Jesus' name. Amen. Bueno, antes de comenzar con nuestro tema, me gustaría que reflexionáramos en algunas preguntas. So before we jump into our theme, we want to reflect on a couple of questions. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar? Pregunta número 1, ¿estamos convencidos en nuestro corazón de que somos salvos? How many we thought in our hearts? The first question is, are we convinced in our hearts that we are saved? Si estamos seguros de nuestra salvación, ¿hemos pecado alguna vez desde que venimos a Cristo? And if we are certain of our salvation, have we ever sinned since we came to Christ? Si hemos pecado desde que fuimos salvos, ¿creemos que si pedimos perdón a Dios, Él nos perdonará? If we have sinned since being saved, do we believe that if we ask God for forgiveness, He will forgive us? ¿Creemos que Él puede y quiere perdonarnos cualquier pecado? Do we believe that He can and wants to forgive any sin? ¿Sabemos que el Señor le ha puesto condiciones al perdón? Do we know that the Lord has placed conditions on forgiveness? ¿Sabemos que bajo ciertas circunstancias Dios no nos perdonará porque su santidad le detiene de hacerlo? Do we know that under certain circumstances, God will not forgive because His holiness prevents Him from doing so? Y pues que sea el Espíritu Santo revelándonos, amén. And may the Holy Spirit reveal the answers. Vamos a leer una vez más el texto que se repasó el tema pasado We're going to read the text that we saw last time, y lo vamos a estar recordando constantemente en este tema. and we're going to be reviewing it constantly during this theme. Mateo 6, del verso 14 al 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. This is Matthew 6:14 and 15. It says, "If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your heavenly Father will not forgive your sins." ¿A qué nos ha incitado el Espíritu Santo estos días? ¿Hay alguna ofensa que han hecho contra nosotros que ni siquiera habíamos recordado? What has the Holy Spirit put in your heart this week? Has there been an offense that maybe you didn't know you were holding in your heart? Y vamos a ver algunos de los personajes que nos habla la Escritura, donde podemos ver un claro ejemplo de cómo cuando perdonas se rompen esas cadenas a nivel generacional. Amén. So we're going to look at several characters where we can see that when they forgive, they break generational chain curses. Y vamos a estar revisando un poco de la vida de José. And we're going to be looking at the life of Joseph. Todos hemos escuchado o hemos leído alguna vez todo el proceso que él tuvo que pasar antes de poder ver el sueño que Dios ya le había revelado. And we all know the story of the process that he had to go through in order to be able to fulfill the dream that the Lord has placed in his heart. Y vamos a entrar a ese momento que es un momento muy conmovedor donde José, después de tantos años, se revela a sus hermanos. And we're going to read the point where he reveals to his brothers after a long process who he really is. José fue movido por Dios a perdonar este proceso que vivió tan desagradable. Joseph was placed in his heart to forgive by God, to forgive all of the undesirable things that happened in his life. Pero donde nos deja una enseñanza de vida. Where he leaves us a teaching of life. Él estuvo viviendo con su familia en Egipto, incluyendo a su padre Jacob y a sus hermanos. He was living in the land of Egypt with Jacob and his brothers. Y desde ese abrazo que José tuvo con su familia,
hasta la muerte de su padre Jacob pasaron aproximadamente casi 17 años. And so from the time that he had that hug with his father Jacob and lived with his brothers until his father died, it was approximately 17 years. Y se les fue asignada a su familia la tierra de Gosén, que era una tierra ideal para que Jacob y sus hijos practicaran lo que ellos realizaban, que era pastorearan ovejas. And the land that they were assigned was the land of Goshen, which was good land for them to be able to do what they do best, which was shepherd. Y podemos ver la gracia de Dios proveyendo en dos aspectos. And we can see the Lord's provision in two aspects. Tierra fértil donde prosperaron y se multiplicaron. The first one was fertile land where they prospered and multiplied. Y el segundo, el Señor los guardaba de mezclarse con la idolatría y con todo el paganismo egipcio. And the second one was the Lord prevented them from mixing with paganism and idolatry that was known in Egypt. Y a lo largo de estos años, los hermanos de José y su familia comían del mismo trigo que administraba su hermano. And during this time, Joseph's brothers and his family, they ate from the grain that Joseph administered during the time of famine. Disfrutaban de la protección del imperio en el que gobernaba su hermano y les benefició para que los trataran con dignidad. They enjoyed the being under the protection of his brothers, like his reign, so that led them to live with people with dignity. Pero aún así, en su corazón no los dejaba en paz esa ofensa que recordaban que le habían hecho a su hermano. Even then, they couldn't live in peace because they knew the offense they caused their brother. Imagínense que un día ellos están observando cómo están comiendo las ovejas. Can you imagine one time they're just out in the fields, they're trying to see how the sheep are eating. Están sentados a la mesa junto con sus esposas y sus hijos, comiendo del trigo que obtenían por medio de su hermano. And they're sitting around a table with their wives and their kids, and they're eating from the grain that their brother had given them. Pero en su corazón y en su mente solo les recordaba ese error de años pasados. But in their hearts and in their mind, all they can think of is the mistakes that they made years before. Y es un error que quizás fue motivado por la amargura o por los celos, no sabemos. And it's a mistake that could have been, the motive would have been bitterness or jealousy, we're not too sure. Ahora imagínense la escena donde están los hermanos de José, quizás están haciendo una carne asada en el asador. And now let's picture them, the brothers of Joseph, maybe they're having like carne asada. A lo mejor era su reunión de foundation o les tocaba el talento, no sabemos. It was their foundation meeting or they had to do talento. Y Rubén se hace la pregunta, ¿ustedes se han puesto a pensar qué va a pasar cuando nuestro padre muera si José nos va a quitar todo lo que tenemos ahora? And Reuben, one of the brothers, asked the question to the other brothers, hey, do you guys think what's going to happen when our father dies? Is Joseph going to take all of this from us? Y responde Zabulón, sí, yo creo que todavía no nos ha quitado nada porque aún sigue vivo el viejo. And then they respond, yeah, I think he's going to take everything away from us, but he hasn't yet because our father's still living. Y pues que se llega el día de la muerte de Jacob. And the day comes where Jacob dies. Y aunque la familia estaba inundada de luto, lo que más les preocupaba a los hermanos y les causaba terror era que ese escudo que tuvieron durante mucho tiempo para que su hermano no se vengara de ellos ya no existía. And even though they were so overcome with grief, what was more overwhelming was the thought that their protection was going to be gone. Vamos a leer Génesis capítulo 50 del verso 15 al 21. So we're going to read Genesis 50 verses 15 through 21. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. But now that their father was dead, Joseph's brothers became fearful. Now Joseph will show his anger and pay us back for all the wrong we did to him, they said. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que
te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, pero por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. So they sent this message to Joseph. Before your father died, he instructed us to say to you, please forgive your brothers for the great wrong they did to you, for their sin is treating you so cruelly. So we, the servants of the God of your father, beg you to forgive our sin. When Joseph received the message, he broke down and wept. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no tengas miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Then his brothers came and threw themselves down before Joseph. Look, we are your slaves, they said. But Joseph replied, don't be afraid of me. Am I God that I can punish you? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. No, don't be afraid. I will continue to take care of you and your children. So he reassured them by speaking kindly to them. Aquí podemos ver que ellos juzgaban el corazón de José usando como medida su propio corazón. So we can see here that they judged Joseph's heart according to their own heart. Y podemos aprender 3 puntos de esta historia. And we can learn 3 things from this story. Podemos vivir en la tierra de la gracia y seguir atrapados en la mentalidad de amargura. We can live in the land of grace and still be trapped in the bitterness mindset. Punto 2. Podemos mirar nuestra historia a través de la herida que nos hicieron o a través del propósito que Dios formó. We can look at our history through the wound that was inflicted on us or through the purpose that God formed. Punto 3. Podemos seguir arrastrando por años las cadenas de una deuda emocional que el perdón ya canceló. We can continue to drag out for years the chains of emotional debt that forgiveness has already canceled. Y esta historia de José es el retrato del perdón que Jesús ya vino a exigirnos. And this story of Jesus is a picture of what Jesus expects from us. Cuando elegimos el rencor y nos negamos a cancelar esa deuda que han hecho contra nosotros, When we choose anger and refuse to cancel the debt that is owed us, no solo los castigamos a ellos, sino que nos volvemos a poner esa cadena not only do we put them in chains, but we also put on the chains ourselves. y bloqueamos esa gracia de Dios en nuestra propia vida. And we block God's grace in our own lives. Por eso Jesús fue tan directo al atar nuestra libertad espiritual de la misma forma en que liberamos a los demás. That's why Jesus was so strict in the way we receive forgiveness is the way that we forgive others. Él sabía que no podíamos disfrutar del perdón de Dios y al mismo tiempo no otorgarle el perdón a los demás. He knows that we can't enjoy his forgiveness if we don't forgive others. Y por eso nos deja esta advertencia en los versos que hemos estado revisando en el libro de Mateo. And that's why he warns us in the verses that we've been reading in Matthew. Mateo 6, verso 12. In Matthew 6:12. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. And forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. El Hijo de Dios The Son of God, pidiéndonos que le roguemos al Padre que de la misma manera que Él perdona nuestros pecados, así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. the Son of God asks us, the way that we plead to the Father to forgive our sins is the way that we should forgive others. Dios y no nosotros ha establecido una medida o es un requisito que tiene que ser cumplido antes de que Él pueda perdonarnos. So this is
a requirement that God has established, not us, before we're able to receive forgiveness. Y es interesante ver en los versos que se leían el tema pasado, 14 y 15 de Mateo, And it's interesting to see the verses that we saw last week, verses 14 and 15. cómo los versos no dicen que Dios siempre nos va a perdonar, It doesn't say that the Lord will always forgive you, sino que nos dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. It says that the Lord will forgive you if you forgive others, but if you refuse to forgive, you will not be forgiven. Aquí no nos está dando opción, amén. He's not giving us an option here. El perdón que damos no compra el perdón de Dios, pero sí demuestra que lo hemos recibido. Un corazón que ha sido alcanzado por la gracia no puede vivir aferrado al rencor. The forgiveness we offer doesn't buy God's forgiveness, but it does show that we have received it. A heart touched by grace cannot live clinging to resentment. Y podemos ver que la decisión que tomó José de perdonar a sus hermanos rompió con cadenas de venganza familiar. And we see that the decision that Joseph took to forgive his brothers broke chains that would have lasted a generation. Pero para entender la magnitud de lo que José tuvo que hacer y de lo que Jesús nos está pidiendo que hagamos, vamos a revisar cómo veía Dios el perdón en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. And to see the magnitude of what it is to forgive and the way that Jesus wants us to forgive, we're going to see this through the lens of the Old Testament. Para la mente judía y para el idioma que hablaba Jesús, la palabra ofensa o pecado era la misma que la palabra deuda. So in the Jewish language, the word for sin or offense is the same word that they used for debt. Y cuando alguien te ofende, contrae una deuda moral contigo. So when someone offends you, they owe you a moral debt. Tus hermanos te deben lealtad, Your brothers owe you loyalty. tu cónyuge te debe respeto, Your spouse owes you respect. tus amigos te deben una disculpa. Your friends owe you an apology. Pero los hermanos de José le debían la juventud que le habían robado. But Joseph's brothers owed him his youth that they stole from him. Y Dios, sabiendo que el corazón humano se pudre cuando va acumulando rencor y deudas, And the Lord knows that the human heart begins to rot when it starts to store debts or offenses. dejó una ley en Levítico y en Deuteronomio, el año de remisión y el año del jubileo. And so he left two different, La ley. he Dejó una left ley. two laws. Dejó una ley en Levítico y en Deuteronomio, So he left a law in Leviticus and he left a law in Deuteronomy. del año de remisión y del año del jubileo. So the year of remission and the year of jubilee. Y cada 7 años toda deuda económica tenía que ser perdonada. And every 7 years, every economic debt had to be forgiven. El pagaré que existía se tenía que romper para que nadie muriera en la miseria. So what was owed had to be forgiven so no one would die in the misery. Y cada 50 años sonaban las trompetas, así como hace rato, no sabemos si sea de la ley del jubileo. And every 50 years, the trumpet sounds would blow, Donde los esclavos quedaban libres y las cadenas se caían. where the slaves would become free and their chains will break off. Por eso Jesús nos muestra en Mateo 6, verso 12, That's why Jesus teaches us in Matthew 6:12. Él nos dice, y perdonando nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. It says, forgiving our debts the way we forgive others. Y Jesús no estaba usando una frase poética. And he wasn't using a poetic sentence. Jesús ya estaba hablándoles de algo que conocían. He was speaking to them of something they already knew. Y hoy nos está llamando a celebrar este jubileo contra las personas que han pecado contra nosotros. And today he calls us to celebrate Jubilee against the people that have offended us. Diciendo, Señor,
así como tú rompiste esa deuda que yo tenía contigo, saying, Lord, the same way you broke the debt that I had with you, yo hoy decido romper ese pagaré contra esa persona que me hizo daño. today I decide to forgive the debt that someone caused against me. Y José, a pesar de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, él eligió perdonar. And Joseph, even though he was sold as a slave by his brothers, he chose to forgive. Y al elegir perdonar, sanó su pasado, se liberó de toda amargura y recobró paz interior. And by forgiving, he was able to get rid of all bitterness and receive inner peace. Vamos a ver 3 beneficios de decidir perdonar. And we're going to look at 3 benefits of deciding to forgive. El primero, mantiene abierta nuestra comunión con Dios. The first one is it keeps our communion with God open. Aunque sabemos que nuestra salvación solo depende de Cristo, We know that our salvation depends on Christ. nuestra comunión diaria sí depende de nosotros y de la obediencia que tenemos con el Padre. Our daily communion depends on us and the communication we have with our Father. Jesús nos enseña que no podemos tener las manos cerradas para perdonar a los demás Jesus teaches us that we can't have hands that are closed to forgive others y al mismo tiempo tener las manos abiertas para recibir la misericordia de Dios. and also have hands that are open to receive forgiveness and mercy from God. Perdonar nos asegura que la relación con el Padre no se pudra a raíz de nuestro propio orgullo. Amén. So forgiveness makes sure that we don't rot our relationship with God because of our own pride. Punto número 2, nos libera de la prisión del pasado. Number 2, it frees us from the prison of the past. Sabemos que José era el segundo hombre más poderoso de Egipto We know that Joseph was the second most powerful man in Egypt. y él tenía riqueza, tenía autoridad y tenía una nueva familia. He had richness, he had authority, and he had a new family. Sin embargo, si José no hubiera decidido perdonar a sus hermanos, había seguido siendo esclavo de su propio pasado. Yet, if he did not choose to forgive, he would still remain slave to his past. Y decidir romper las cadenas del rencor por las del perdón solo nos libera. And deciding to break the chains of anger and resentment will only free us. No puedes gobernar en Egipto, que es tu bendición actual, You can't govern in Egypt, which is your blessing of now, cuando sigues viviendo en la cisterna de tu pasado. when you still live in the pit of your past. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú. To forgive is to free a prisoner and discover the prisoner is you. Punto número 3, transforma nuestra herida en un propósito. Number 3, transforms our wound into a purpose. Y podemos estarnos desgastando en ¿por qué me lo hicieron a mí? We can waste our time and say, why did this happen to me? Pero mientras guardamos rencor, solo nos volvemos víctimas de una historia injusta. So while we hold on to resentment, we become the victims of an unjust story. En cambio, cuando perdonamos, Dios nos da la capacidad de ver el panorama completo. But when we forgive, the Lord allows us to see the whole picture. José descubrió al perdonar que Dios no había desperdiciado ni una sola lágrima de su dolor. Joseph discovered as soon as he forgave that the Lord did not waste not even one of his tears. José pudo ver el para qué. Joseph could see the why. Y al soltar la venganza, And when he let go of vengeance, José pudo ver que Dios usó todo este propósito para prepararlo y para salvar la vida de miles de personas. Amén. Joseph can see that the Lord used all of this process to save thousands of people's lives. Y el perdón nos permite dejar de mirar la herida y poder ver el propósito redentor de Dios. And forgiveness allows us to stop looking at the womb and to look at the redemption of the Lord. Y hoy el Espíritu Santo nos está haciendo una invitación. And today the Holy Spirit is making an invitation. No pasemos un día más viviendo en la tierra de la gracia, Let's not live one more day in the land of grace, pero atrapados en la celda de la amargura. being trapped in the cell of bitterness.
Decidamos dejar la deuda que otros nos han dejado Let's decide to forgive the debt that others have left us y disfrutar la verdadera libertad que Cristo ya pagó por nosotros. Amén. and enjoy the true freedom that Christ has already left for us. Los voy a invitar a que se pongan de pie. I'm going to invite you to please stand. El rencor es una cadena que te ayuda a cargar con el ofensor a todos lados. Anger is a chain that will make you carry the offender everywhere you go. Y al perdonarlo, no es que lo perdones para que se salga con la suya, And forgiving them isn't just so that you forgive them so they can get away with it, sino que lo perdonas para que Dios se encargue de él y tú puedas caminar ligero a tu destino. it's so that you forgive so that the Lord will deal with them and you are able to walk lightly to your destination. Romper las cadenas te hace libre incluso si la otra persona no decide cambiar. Forgiveness lets you walk free even if the other person decides not to change. Pero cuando hay perdón y arrepentimiento, se rompen las cadenas para toda una generación. Amén. But when there's forgiveness and repentance, chains break for a whole generation. Efesios 4 del 31 al 32 nos dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo y palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Ephesians 4:31 and 32 says, "Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you." Los voy a invitar a orar. We're going to pray. Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que eres tú Thank you, Holy Spirit, because we know it's you, incomodándonos con tu palabra. making us uncomfortable with your word. Gracias, Señor, porque nos revelas que si nosotros no perdonamos a los demás, tú no nos vas a perdonar. Thank you, Lord, that you have revealed that if we do not forgive others, you will not forgive us. Te rogamos, Señor, traigas el perdón a nuestras vidas y al medio de las personas que nos rodean. We ask, Lord, that you bring forgiveness to us while we forgive others, those who surround us. Rogamos de tu restauración en medio de tu pueblo, de tu iglesia. And we plead for your restoration in your church, Lord. Podemos ver cómo desde la historia a falta de perdón We can see, Lord, that the lack of forgiveness hay cadenas generacionales de maldiciones. brings generational chains and curses. Pero esta noche rogamos a tu Espíritu Santo But today, Lord, we ask your Spirit que nos ayude siendo determinantes a tomar una decisión to help us, Lord, to make a decision y hoy decidir perdonar a esa persona que nos ha hecho daño and today take the decision to forgive the person who has done us wrong y a poner su vida en tus manos para que tú te encargues de esa persona. and put their lives in your hands, Lord, so that you can take care of that person. No con el deseo de que le vaya mal, Not with a desire for things to go bad with them, pero sí de que tú tengas misericordia así como lo has tenido de nosotros. but Lord, have mercy on them just as you have had mercy with us. Ponemos en tus manos familias que están separadas a causa del rencor, Lord, we put in your hands families that have been separated because of angers, matrimonios y congregaciones divididas a causa de la falta de perdón y de rencor. marriages, Lord, or congregations that have been separated because of bitterness, Lord. Ayúdanos a saber perdonar en nuestro corazón, así como tú lo haces con nosotros. Lord, put in our hearts to forgive others just as you forgive us. Sobre todo porque tu palabra nos pone como requisito perdonar si no somos perdonados por ti. Because your word gives us that requirement to forgive others. If not, then we are not forgiven by you. Te damos gracias porque sabemos que eres tú trayendo un proceso de transformación a nuestras vidas.
We thank you, Lord, because you're bringing the process of transformation into our lives. Gracias por la sanidad que solo en ti podemos encontrar. And thank you, Lord, for the healing that we can only find in you. Te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo We thank you for the life of your Son, Jesus Christ. y ponemos toda situación delante de ti que seas tú revelando. And we put every situation before you, Lord. En el nombre de Cristo Jesús. In the Amén. name of Jesus, amen.